5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 8 de septiembre del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez, Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días también, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Y buenos días a Yoba Bernal. Buenos días, Yoba Bernal. Hoy los vientos parece que fueron más leves por allá. Aquí está Yoba, porque parece que en Herrera ayer la situación fue dura. Buenos días al equipo de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Y buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días entonces a todos y a todas. Señores, bueno, muy preocupante esta información que manejaron prácticamente al instante nuestros compañeros de 5 a 7 de la mañana del terremoto, el terremoto que se ha producido, se ha registrado en México. El Instituto de Sismología de México, pues ya oficialmente ha hablado de un terremoto de 8.4 que se registró a 137 kilómetros, el epicentro, 137 kilómetros del suroeste de Tonala. Entonces, estamos hablando de Chiapas y la cantidad de muertos, ustedes saben que es cuando se van levantando los escombros, pero ya hay más de 15 muertos. Esa suma de muertos, en la medida en que se vaya desarrollando el rescate, el auxilio, pues sabemos que lamentablemente va a aumentar. Así es que además de la incidencia de Irma, pues tenemos esta situación que se ha dado en México, un terremoto 8.4 a 137 kilómetros del suroeste de Tonala, en Chiapas, según el Instituto de Sismología de México, que ya oficialmente ha hablado de 8.4. Así es que vamos a tratar otros temas y después, desde que tengamos oportunidad, haremos una comunicación para precisar todo lo que tiene que ver con este acontecimiento tan lamentable, esta tragedia que está viviendo en estos momentos el pueblo mexicano. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Nuestras autoridades presentaron un resumen ayer. Todos reunidos en el COE presentaron un resumen de cuál ha sido hasta ahora el operativo, los números del operativo. Tenemos hasta anoche, cuando se dio esa rueda de prensa, 11.190 personas que fueron desplazadas de manera preventiva. De esas personas, 7.926 están en albergues oficiales. Hay 103 viviendas destruidas, hay 2.000
238 viviendas con daños parciales. Hay 17 comunidades aisladas. Y entonces tenemos que estar alerta por el caso de el huracán José, que subió a categoría 3, 195 kilómetros por hora. Entonces, por una serie de cosas, desde luego, lo que tiene que estar la protección al pueblo dominicano, la protección de la Virgen de la Altagracia, la protección de todas las oraciones, de todas las plegarias de la gente de fe en este país, pues favorecido por la naturaleza, por lo que fuere, no recibimos los efectos directos de el huracán más poderoso que se ha formado en el Atlántico, Entonces, los daños pudieron ser, cuantiosos, irreparables en el corto tiempo, destructores de muchas cosas que se han hecho para beneficiar a este país. Y de esa, pues, estamos libres. Si las cosas que tenemos son menores en comparación con lo que pudo haber pasado en este país, aunque de todas maneras pueden representar inversiones importantes. El Masacre ahora solamente se cruza a pie porque se cayó el puente sobre el río Masacre, que comunica a Dajabón con Juana Méndez. Se cayó el puente sobre el río Masacres, y que era un puente viejo, entre otros daños. Ya después pues tendremos un resumen más completo, pero siempre pendiente de lo que puede ocurrir en nuestro país con las lluvias que han de continuar, que las lluvias siempre han tenido efectos más catastróficos que los vientos huracanados entre nosotros, por la forma irresponsable como muchas personas con el ojo indiferente de las autoridades, pues se instalan a vivir en lugares que son altamente riesgosos, altamente peligrosos. Así es que más adelante otras informaciones con relación a las incidencias de Irma en nuestro país. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El Papa Francisco, yo creo que ha cumplido con un objetivo claro. El Papa Francisco siempre tuvo una incidencia muy importante en las negociaciones que ha llevado el gobierno de Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC, y ahora con las otras guerrillas con las que está negociando el gobierno. Entonces, el Papa ha querido ir a dar un espaldarazo a ese proceso, tratando de que el perdón prime entre todos los colombianos, que se dejen atrás las diferencias personales, que la gente que ha tenido grandes heridas vea de todas maneras hacia el futuro, porque lo peor es seguir abriendo heridas. Entonces, su discurso estuvo y ha estado caracterizado por 3 puntos básicamente. Lo primero es el Papa fue a Colombia a apoyar el proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia. Ese es el objetivo primordial de su visita a Colombia. Hay 2 temas adicionales en su agenda que siempre le acompañan, que es
su cuestionamiento a las desigualdades sociales y su preocupación por el medio ambiente. Entonces esos son los tres temas que el Papa ha abordado y está abordando en estos 5 días en lo que permanece en Colombia. En el discurso oficial que pronunció frente al presidente Juan Manuel Santos y las autoridades colombianas, el Papa pues citó algunos fragmentos del discurso que pronunció en 1982 Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de la Paz. Y entonces, entre otras cosas, pues el Papa dice que hizo una paradoja, ¿no? De esa soledad que ha vivido Colombia en todo este tiempo, de esos 100 años de soledad que ha vivido Colombia. Y una de las citas dice lo siguiente: sin embargo, frente a la opresión, ahí está citando a García Márquez, sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Esa fue pues una de las citas del Papa Bergoglio en esta visita apostólica que está realizando a Colombia con el objetivo básico de involucrar a todos los colombianos en este proceso de paz. Hay varios obispos que han sido críticos del proceso de paz. A ellos especialmente el Papa Francisco les dijo: no actúen ni como técnicos ni como políticos. Ustedes son pastores y como pastores tienen un compromiso con la reconciliación. Ustedes ni son técnicos ni son políticos, son pastores. Y como pastores, su principal compromiso es con la reconciliación. Así es que así anduvo el Papa de específico, y indiscutiblemente que a Juan Manuel Santos, en el momento en que está viviendo y a todo este proceso de paz en Colombia, este espaldarazo ha de resultarle sumamente oportuno. El sol de la mañana, el sol de la mañana. A lo primero que quiero referirme es a las insinuaciones perversas de la magistrada Laura Guerrero Pelletier, que es la directora del Departamento de Prevención contra la Corrupción Administrativa, el PEC. Ella pues ha querido lanzar sospechas sobre la fijación de audiencia para conocer la revisión de la medida de coerción que en estos momentos cumplen el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón, cuando ella dice que eso le resulta sospechoso, la fijación de esa audiencia. La parte técnica, Humberto Paniagua la explicó muy bien. Lo que ha hecho el magistrado Francisco Ortega es sujetarse a lo que plantea el Código Procesal Penal. Es decir, esta revisión, una vez que es de rigor, es obligatoria, desde luego, tienen las partes que solicitarla, pero una vez ya teniendo el juez la formalidad de las partes que han solicitado la medida de revisión, si fuera otro procedimiento, el juez pudiera dilatarlo más. Pero como se trata de el reclamo de personas que están en prisión y que están en prisión sin una acusación, pues el juez tiene lo que le establece el código, que es un plazo de 48 horas para fijar audiencia. Entonces, ¿cómo es posible que si un juez lo que está haciendo es lo que
tiene el mandato de hacer, sobre eso se quieran arrojar cuestionamientos perversos, totalmente perversos, Laura Guerrero Pelletier, esos cuestionamientos, por lo siguiente. Es verdad que la decisión que tomó el juez Francisco Ortega Polanco en su momento ha sido una de las decisiones más criticadas en este país por toda la comunidad jurídica e incluso por la mayoría de la gente que hace opinión. No importa la posición en la que esa gente se encuentre, incluso muchos de ellos, de los que son participantes del movimiento de lucha contra la impunidad, es verdad que criticaron la decisión del juez Ortega. Es decir, que esa decisión del juez Ortega de imponer prisión y una prisión drástica a la mayoría de los encartados fue ampliamente cuestionada. Pero el cuestionamiento, Laura Guerrero Pelletier, se limitó al cuestionamiento técnico de la decisión. Y eso estaba basado incluso en que la doctrina del juez Ortega plantea la prisión como un elemento extremo cuando no está garantizado por otros medios que los encartados puedan estar presentes en todo el proceso. Es decir, aquí, si bien es cierto que esa fue una de las decisiones más criticadas, la crítica siempre fue jurídica. Aquí nadie, ni siquiera los afectados por esa medida, se les ha ocurrido hacer un cuestionamiento que ponga en tela de juicio la honorabilidad del juez Ortega. Si ni siquiera los afectados fueron capaces de hacer un cuestionamiento que fuera sobre la honorabilidad del juez Ortega. Y ese cuestionamiento que hace Laura Guerrero Pelletier es un cuestionamiento que va sobre la honorabilidad del juez Ortega. Porque el único que tiene facultad para fijar la audiencia es Ortega. Es decir, el conocimiento de la medida de coerción, los afectados no le pueden poner fecha. La fecha es una facultad exclusiva del juez. Es decir, que si la colocación de la fecha, la magistrada está diciendo que es sospechosa, la sospecha ¿sobre quién están? Sobre alguien que nadie se ha atrevido. En todos los cuestionamientos, repito, que creo que no hay una decisión que haya sido más cuestionada, a pesar de la decisión, nadie se ha atrevido en este país a hacer un cuestionamiento de esa naturaleza, que vaya sobre la honorabilidad del juez. Usted está diciendo que era una facultad 100% de él. En esa acción es un juez sospechoso. Y detrás de esa sospecha caben todas las especulaciones, todas las infamias que cualquiera quiera agregar. Y yo creo que eso es un irrespeto de parte suya. Un irrespeto total. Que si fuera mejor aconsejada, usted debió guardar silencio por dos razones. Y yo nada más me voy a referir a una. A la única que me voy a referir es al expediente de INAPA. Es decir, usted acaba de tener a una persona durante un largo proceso acusada de robarse unos 1.400 millones de pesos. Y los jueces que conocieron del caso le dieron una solución total a esa persona porque usted no llevó ni una prueba ni para remedio. Ni para remedio presentó una prueba. Es decir, que lo que usted tiene que ocuparse, en vez de estar especulando en redes sociales, es cuando tenga un expediente en la mano, ocuparse de hacer un buen expediente. Después que usted incurrió en la ridiculez de llevar a una persona, incluso acusarle de que se ha robado 1.000 millones de pesos, y resulta que de los 1.000 que se ha robado, el Estado no ha pagado 700, es decir, él se había robado unos cuartos que todavía el Estado no lo ha pagado. En vez de hacer ridiculeces como esa, usted lo que tiene que hacer es buen expediente, porque si ahí había algo de irregularidad en los 300 millones que se manejaron o en lo que fuera, usted lo que tenía que probar
Usted lo que tenía que probar que ahí hubo algo de irregularidad. No lo pudo probar. Para ahora venir con esta perversidad de pretender hacer un cuestionamiento que va sobre todo sobre el juez. Entonces, referido a lo que tiene que ver con Laura Guerrero Pelletier, me voy a referir porque se metieron ahora a tuiteros, este Ministerio Público, para probar en justicia no sirve. Para redes sociales, ahí es que ellos más o menos interactúan. Ayer el procurador emitió 2 Twitter a propósito también de esto, donde él dice que el Ministerio Público cumplió con su deber, que ahora le toca a la Suprema cumplir con su deber. Sí, el Ministerio Público cumplió con su deber. Cumplió con su deber precipitando un expediente sin haber hecho una investigación, sesgando una investigación. Esto ha sido peor que muchas investigaciones policiales. Se supone que las investigaciones están a cargo del Ministerio Público y eso le da un mayor compromiso de objetividad a las investigaciones. Y que entonces, cuando usted tiene un caso, usted parte de varias hipótesis. Al partir de varias hipótesis, usted tiene que investigar todas las hipótesis. Usted no puede limitarse a una hipótesis, porque y si esa se le cae, como se le ha caído, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es decir, Odebrecht admite que dio un soborno de 92 millones de dólares en la República Dominicana. Usted tiene que investigar ese soborno por donde quiera. Por donde quiera, porque hay la posibilidad de que el soborno haya sido por aquí, o haya sido por aquí, o haya sido por allí. Entonces usted tiene que investigarme todas las hipótesis del soborno. Ah, no. Se limitó a una. Y a una que incluso la forzó y se la inventó. ¿Por qué? Porque cuando interroga al representante actual de Odebrecht en la República Dominicana, media hora después sale a mentir el Procurador General de la República, que es la primera vez que yo veo eso, ¿eh? Por eso yo he sido tan insistente en eso, que una persona, que un procurador haga un interrogatorio y algo que está escrito ahí y firmado, salga a mentir sobre eso, diciendo que Marcelo Hope dijo que Ángel Rondón era el hombre de los 92 millones de dólares, cuando eso fue totalmente mentira. Después él mismo quiso decir que no, que eso no se había dicho aquí, que eso se estaba diciendo por allá, no. Pero lo que usted se refirió en la rueda de prensa fue al interrogatorio de Marcelo Hope, que después se publicó en la prensa nacional completo y se comprobó que usted estaba hablando mentira. Pero usted estaba hablando mentira porque a usted le interesó manejar el caso de Odebrecht con una sola hipótesis, porque manejarlo con una sola hipótesis era lo que le impedía a usted investigar a otros consorciados de Odebrecht. Es decir, para no investigar a más nadie, usted dejó este caso hacia una sola hipótesis y probablemente por eso vaya a fracasar como va a fracasar en este caso. Pero hay una opinión más especializada que la mía en cuanto a lo que ocurrió con ese expediente en el que el Ministerio Público dice que hizo su trabajo. Bueno, si ese es el trabajo del Ministerio Público, yo creo que estaríamos mejor sin Ministerio Público. Lo que el Ministerio Público hizo fue un show narcisista, una cuestión ahí con teleprompter, con una serie de cuestiones, para hacer un show que tal vez en términos inmediatos tenía algún efecto, pero fíjense cómo al muy corto plazo eso se cayó. Entonces, ¿qué dijo la magistrada Miriam Germán en su voto observado? Ella, refiriéndose a la coerción que le fue impuesta a todos los encartados, dijo lo siguiente: en consecuencia, cuando se le atribuye a la medida de coerción un fin como el de proporcionar seguridad a la ciudadanía, se le está reconociendo fines que no le son propios y que corresponden a los fines de la pena, que son prevención general y no de cautela al proceso que se sigue en contra de un imputado.
por lo que la citada disposición vulnera no solo el principio de presunción de inocencia, sino también el de la razonabilidad. Usted sabe que en los alegatos del juez Ortega estuvo el problema de la seguridad ciudadana, etcétera. Ella dice, bueno, el problema es que usted ahí, pero en términos técnicos es que está haciendo un cuestionamiento. Cuando usted toma ese criterio, usted no está actuando con los criterios que tiene que actuar para la coerción. Usted está actuando con los criterios que tienen que ver para la pena, que con los criterios que tienen que ver para la pena, si nos llevan a 10 imputados, yo tengo que tomar en cuenta, ven acá, cuando voy a repartir la pena, cuál tiene mayor responsabilidad. Pero ya esos son los criterios de la pena. En el conocimiento de la medida de coerción no se está estableciendo quién tiene más responsabilidad. No, porque ya es un criterio de la pena. Incluso la forma en la que el juez Ortega impuso la coerción actuó con criterios de la pena porque unos tuvieron un tipo de coerción y otros tuvieron otro tipo de coerción conforme a lo que él pudiera haber entendido que era el nivel de implicación de las personas. Entonces, eso es un criterio de la pena, que es lo que está planteando la magistrada Germán, no un criterio de la coerción. No puedo leerlo completo, pero ella hace citas importantes, dice precisamente para neutralizar ahí ella la distinción entre el trato de una medida de coerción que tiene un fin instrumental y el de la pena ha sido preocupación constante de la doctrina. Precisamente para neutralizar dicha tendencia a convertir la prisión provisional en un instrumento de lucha contra la criminalidad, debe acentuarse el respeto a los derechos fundamentales, con renuncia a la persecución de objetivos propios del derecho penal material. El restablecimiento del orden jurídico violado o de la confianza y seguridad ciudadana, la prevención de futuros delitos o de la reincidencia, la eliminación de alarma judicial o la intimidación general son fines más o menos discutibles que solo pueden conseguirse con la pena que en su día llegue a ser impuesta, no con la prisión provisional que, como sintetiza Muñoz Conde, nunca puede ser una pena a cuenta y mucho menos una pena anticipada, como dice Gerardo Landrove Díaz, el nuevo derecho penal. Entonces, de lo que se trata es, para que estemos claros, que ahí esa gente no están cumpliendo una pena, porque esa gente todavía ni siquiera se le ha presentado un expediente, ni siquiera se le ha presentado una acusación. Ustedes se imaginan que Alberto Holguín, el ingeniero Alberto Holguín, estuviera cumpliendo una pena de 1 año de prisión, habría tenido una condena anticipada y cuando el caso llegó al fondo, resulta que él que fue absuelto. Fue absuelto porque no había prueba. Entonces, ¿qué habría pasado con él si él hubiese cumplido 1 año anticipado, si no había prueba para condenarlo después? ¿Cómo se resarcía ese año de prisión? Ahora, una cosa es que los jueces lo hubiesen hallado culpable porque el Ministerio Público se hubiese ocupado de hacer un trabajo, de hacer un buen expediente, lo hayan culpable, bueno, él no ha cumplido pena previa, pero ya fue encontrado culpable, entonces ahí sí debe ir a cumplir la condena que le sea impuesta. Yo salto en esta cuestión de Miriam Germán y me voy a lo que ella dice cuando hace los cuestionamientos a lo que se ha presentado para conocer lo que se presentó para conocer la medida de coerción. Sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos una tajante negativa. B. Se señala la actuación de un supuesto intermediario procesado en este caso, pero resulta que aparte de la justificación que da ese procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existan transferencias de dicho señor hacia otros procesados. Necesario aclarar que este argumento no significa que creamos o no en este aspecto, sino que tengamos juicio alguno sobre la inocencia
o que tengamos juicio alguno sobre la inocencia o no de este imputado. C. Incluye personas que salieron de la función pública hace 13 años, otros que no lo estaban en el momento de los hechos. Hay quienes se le atribuye participación cuando ya no eran legisladores o funcionarios. También se le atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que eso es algo que sucedió cuando ya no detentaban esa función. Este fue el trabajo que dice que hizo el Ministerio Público, que dice que ahora que la Suprema haga el suyo. Este fue el trabajo que hizo. Entonces, dice Miriam Germán que hay otros aspectos de la ley, etcétera, pero déjame pasar a esta parte aquí. En diversos escenarios, seminarios, conferencias, votos disidentes, he insistido en que la teoría del caso del Ministerio Público no es una prueba, es una concesión de los hechos frente a los cuales debe aportar la correspondiente prueba. Y no solo aportar la prueba de manera pura y simple, sino hacerlo bajo condiciones que permitan que las mismas sean controvertidas por la defensa, tal como lo establece el principio de oralidad del proceso. Un ejemplo de esto es que como una de las pruebas clave del Ministerio Público es el testimonio del señor Marcelo Hope, prueba sobre la cual el Ministerio Público no ha propiciado las condiciones para que las mismas puedan ser refutadas por la defensa. En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria. Ese es el trabajo que ha hecho el Ministerio Público, el trabajo que el procurador está tuiteando, que supuestamente hizo, que ahora haga el Ministerio, que ahora haga la Suprema el suyo. La Suprema necesita prueba para hacer el suyo, usted no la ha dado. Entonces, en el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador por el momento. Por lo menos el juicio de fondo, donde la prueba debe ser hecha para que no deje lugar a una duda razonable. Es por todo lo anterior, ante la presencia del arraigo y la inexistencia del peligro de fuga y las falencias probatorias antes mencionadas, que me inclino por un tipo de medida que no sea la prisión preventiva ni el arresto domiciliario. Entonces, esas son las cosas que están planteadas en este voto de la magistrada Miriam Germán. El Ministerio Público, el juez, hoy, libre de toda presión, pues tiene que conocer la revisión que está cumpliendo con el mandato que eso establece, y el Ministerio Público lo que sí tiene que hacer su trabajo, y yo creo, y a un amigo muy querido se lo decía recientemente, usted se equivocó. Esa persona ni tenía la pericia técnica, ni los cojones para haber hecho una investigación sobre ese caso. El sol de la